Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. El ejército ucraniano sigue obrando milagros. Mientras Rusia continúa hirviendo como el caldero de una bruja, las heroicas fuerzas armadas ucranianas están destruyendo al ejército ruso con operaciones terrestres y ataques aéreos. Con cada día que pasaba, comenzó a ser bastante difícil para el ejército ruso. Los rusos, cada vez más acorralados, se retiran de los territorios ocupados desde el primer día de la guerra. Creo que el líder ruso Vladimir Putin debería arrepentirse mucho por anunciar su decisión de movilización, porque desde la decisión del líder ruso de movilizarse, una oscuridad malvada ha descendido sobre Rusia. Revueltas, caos, conflictos internos, problemas en el seno del ejército por la decisión de Putin de movilizarse en tierras rusas, donde aún persiste el efecto de los nubarrones, son temas que enfrenta actualmente Rusia. Como un país se derrumba desde dentro, ahora Rusia es el ejemplo perfecto de esta definición. Por supuesto, no solo podemos hablar de las deficiencias del ejército ruso en este sentido. Si ampliamos un poco nuestra perspectiva, no debemos olvidar a Ucrania y su heroico ejército, que siempre persigue su libertad, aprovechándose de las deficiencias del ejército y administración rusos. El presidente de Ucrania, Zelensky, y altos generales ucranianos en el ejército ucraniano se encuentran entre los principales arquitectos de esta imagen de victoria de la que estamos hablando. Los principales generales ucranianos, especialmente aquellos que desempeñaron un papel fundamental en el campo de batalla, trabajaron día y noche para descubrir planes de liberación para la libertad de Ucrania. La primera fecha de guerra, desde el 24 de febrero, el noble ejército ucraniano y sus estimados comandantes, que han estado luchando sin parar, ahora aparecen en escenas en Kharkiv. El heroico ejército ucraniano, que se convirtió en la pesadilla de los soldados del ejército ruso, lanzó un contraataque en el último 5% del área ocupada en la región de Kharkiv. Los ataques aéreos ucranianos, lanzados contra la base militar rusa en esta región, destrozaron la agenda. Mientras que los ataques ucranianos se reflejaban en las cámaras cada segundo, la avalancha del ejército ruso en la región no pasó desapercibida. En este ataque de Ucrania a una base militar rusa, no solo 4 vehículos blindados rusos, sino toda el área de la base se convirtió en polvo. La base rusa, que quedó inutilizable como resultado de los ataques, ha estado humeando durante mucho tiempo, al igual que ahora en la administración de Moscú y en toda Rusia. Cabe destacar que hay un tanque blindado Tiger entre los 4 vehículos blindados que fueron destrozados por las fuerzas aéreas ucranianas. El tanque blindado Tiger, uno de los vehículos blindados importantes del ejército ruso, es un vehículo de combate muy costoso. Otros vehículos destruidos son un tanque ruso y 2 camiones blindados de transporte de infantería. La base rusa de Kharkiv se ha convertido en un infierno. Después de estos ataques aéreos ucranianos, está en llamas. Otra información llamativa que surgió como el resultado del ataque es que todos los invasores fueron eliminados como resultado de este ataque aéreo organizado por Ucrania. La administración rusa ya no podía explicar estas derrotas, y lo interesante es que a pesar de todas estas derrotas, salió una declaración tragicómica del Kremlin. La administración del Kremlin declaró que a pesar de estas derrotas, el ejército ruso seguirá luchando en las regiones del sur y este de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Peskov, también conocido como el pequeño Putin, declaró que los planes de la administración rusa para aumentar las tropas en estas regiones continuarán hasta que el control de las regiones de Donetsk y Kharkiv se transfieran por completo a Rusia. Peskov agregó que continúa enviando a los voluntarios rusos que fueron reclutados en el ejército con la decisión de movilización a Ucrania. Después de todos estos acontecimientos, es curioso cómo la administración rusa todavía se las arregla para esconder algunos hechos debajo de la alfombra. La administración rusa también sabe cómo ocultar los hechos sobre su propio ejército. La situación de las unidades de voluntarios rusos enviadas a Ucrania también es muy deplorable. Recientemente hablamos sobre las imágenes de un oficial militar ruso dando el primer entrenamiento a los voluntarios rusos recién llegados. Las declaraciones del personal responsable de los soldados rusos voluntarios tuvieron una gran influencia en la agenda mundial. El personal ruso autorizado había dicho palabras impactantes a los voluntarios, afirmando que el ejército ruso ya no podía pagar suministros médicos ni ropa de cama.
e incluso el oficial militar ruso exigió que los voluntarios rusos se llevaran el tampón, que se utilizará en caso de sangrado, por sus propios medios. Cuando el ejército ruso está en tan mal estado, la pregunta que te haces es confusa. Entonces, ¿por qué el líder ruso Vladimir Putin sigue enviando a sus militares ciudadanos voluntarios sin formación a Ucrania? La verdad escondida en el borde es escalofriante. El líder ruso Vladimir Putin en realidad está detrás de un juego político sucio y no duda en utilizar a los ciudadanos de su país para realizar este plan. Aplicando la misma política en la decisión de movilización, Putin pintó un cuadro que mostraba que todo era muy positivo en toda Rusia. El líder ruso ocultó algunos hechos tras el espejo, al igual que trató de mantener en secreto sus avances ucranianos. Tras la decisión de movilización anunciada por el líder ruso Vladimir Putin, aunque se intentó encubrir los avances ucranianos, los ciudadanos de Rusia ahora están hartos de la situación de su país. Después de la movilización, las calles de Rusia no quedaron vacías por las noches. Los ciudadanos rusos, enojados contra Putin y su administración, han organizado protestas durante semanas. Los lugareños rusos, que quieren que se detenga la guerra en Ucrania, expresaron en protestas que Putin debería poner fin a esta locura. El líder dictador no nos sorprendió, como es de costumbre, detuvo a todos los que participaron en las protestas en toda Rusia. Hasta el momento, hay cerca de 2.500 ciudadanos rusos detenidos por participar en manifestaciones y movilizaciones contra Putin, y eso es solo registros oficiales. Las protestas continúan en Rusia, por lo que el régimen de miedo de Putin oculta el aumento de los arrestos. Estas turbulencias internas en Rusia en realidad están inquietando a la administración rusa más que los resultados de la guerra de Ucrania, porque si no puedes controlar a la gente de tu país y aíslas a tus ciudadanos del poder que has establecido, entonces entrarás en un camino irreversible. Eche un vistazo a los líderes de puestos de los países del mundo. Muchos líderes de puestos han experimentado esta situación. El factor más importante que permitirá que la revolución se lleve a cabo en un país es la paciencia de la gente. Esta es exactamente la situación en Rusia en este momento. La imagen fiasco que tuvo lugar como resultado de las políticas fallidas del líder ruso. El costo de esta pintura no se escribirá solo sobre Putin. Incluso más que el líder ruso Vladimir Putin, el pueblo ruso soportará la peor parte de este costo. Es por eso que la gente en Rusia protesta noche tras noche para detener la guerra en Ucrania, sin importar el tiempo en la cárcel o las multas. Incluso los lugareños pueden imaginar Rusia en el futuro. Rusia estará sola después de esta guerra, tal vez desde hace 20 años. Las sanciones económicas pondrán a Rusia en una situación difícil, arrojándola a una crisis muy grave. Nadie en Rusia quiere un futuro así. Ahora tratemos de mirar hacia otro lado. Cuando la fecha mostraba el 24 de febrero, estábamos viendo a una Ucrania inconsciente. Con el inicio de la operación terrestre rusa, el sonido de los bombardeos asustó a miles de ciudadanos ucranianos inocentes. Con el inicio de los ataques rusos, ciudadanos ucranianos inocentes que abrazaban los controles remotos de sus televisores esperaron durante mucho tiempo sin saber lo que estaba pasando en su país. Rusia entró en Kiev y los días siguieron a los meses. Ucrania, que estuvo en la posición defensiva de los primeros tiempos, ahora está haciendo daño al ejército ruso en Kharkiv, Kherson, Donetsk y decenas de ciudades ucranianas que no podemos contar por la libertad de Ucrania que perdieron el 24 de febrero. Gracias por ver.